¿Qué tal amigos de Monterrico TV? Bienvenidos a Galope de Salud. Hoy traemos mucha información, un programa muy entretenido para saber más del fabuloso mundo de los caballos. El tema de hoy son los herrajes correctivos y los herrajes ortopédicos. Vamos a saber sobre esta información. Adelante con la nota. Los herrados correctivos son aquellos que se confeccionan para la aplicación a los cascos mal proporcionados o defectuosos que tienen por finalidad corregir o modificar defectos o marchas alteradas y la posibilidad y utilización de aparatos para prevenir algunos defectos. Justifica la denominación adicional de ortopédicos. Considerando que todo tipo de equino realice alguna actividad, la integridad de sus pies representa el 55% de su rendimiento y de que su rendimiento depende de su vida útil. Fácil es comprender la importancia de los mismos. Tengan salud permanente, desde lo que a su vez se desprende que cuanto más altas sean las exigencias, mayor significación adquiere el concepto. Y para que ello sea una realidad, debe darse un aspecto físico básico a las presiones que ejercen los miembros desde arriba hacia abajo y viceversa. Deben ser regularmente distribuidas. En la medida de que ello no ocurra, habrá sufrimiento y daño de huesos, articulaciones y músculos a roto, medio o largo plazo, que atentarán contra el rendimiento del equino. Los herrados correctivos son aquellos que se confeccionan para aplicarlos a los cascos mal proporcionados o defectuosos, como su nombre lo indica. Tienen por finalidad corregir o modificar defectos o marchas alteradas. La posibilidad de utilización de aparatos para revertir algunos defectos justifica la denominación adicional de ortopédicos. Defecto: es todo carácter indeseable que se presenta en los miembros, afectando la dirección de los mismos y en los cascos, alterando su volumen, forma, proporciones y cantidad del tejido córneo. Es importante resaltar que una cantidad significativa de los defectos son generados por el hombre y deben ser tratados y solucionados con herrados correctivos. Miembros del potrillo. Válido es señalar la importancia de la correcta conformación de los miembros, aplomos y en los potrillos en una relación directa a su futuro como potencial atleta. Son muchas las causas patológicas que actúan en el potrillo. Herrados correctivos, desde su nacimiento, que incluso pueden comprometer su vida, pudiendo citarse entre ellas dismadurez, enfermedades autónimes, autoinmunes, enfermedades infecciosas, neumonías, diarreas y otras. El caso de los malos aplomos, obviamente ellos no alterarán contra la vida del potrillo, pero la desentación de los miembros particulares conducirá a la posibilidad de tener que eliminar a corto plazo a un ejemplar que sabe no estará en condiciones de afrontar las importantes exigencias físicas de un determinado deporte, lo cual implica una pérdida económica, genética, que en cualquier caso será importante considerado la multiplicación de los factores contribuyentes a obtener potrillos nacidos a un tiempo después, saltando, corriendo, jugando, etc. De lo expuesto, que deduce la importancia asignar a este aspecto los establecimientos de crianza, lo cual influye en selección, nutrición, manejo, detección temprana, tratamiento, etc. Corrección, modificación, la marcha o estabilización. En el uso diario, los términos corrección o correctivo son aplicados de forma genérica e indistintamente. No obstante, hacerse una distinción entre corrección y modificación de la marcha. El término corrección debiera aplicarse en aquellos casos que realmente un defecto puede ser revertido hasta que el grado total o casi total desaparición. Ello es practicable en animales de toda vía que no han completado la osificación, en particular de los núcleos de los huesos del dedo, lo cual ocurre a pocos meses de vida. Dicho de otra manera, la corrección puede imponerse en un cambio permanente a la conformación del eje del miembro. La expresión modificación de la marcha debería reservarse a aquellos casos que no es posible revertir un defecto, sino atenuar sus consecuencias y, en el mejor caso, lograr una mejoría importante a través precisamente de modificar la marcha.
Esto es lo que ocurre en los animales adultos o jóvenes que ya completaron su dosificación, en los que por lo tanto será imposible imponer modificación alguna al eje desviado. Una tercera posibilidad del trabajo asocia o no a la modificación de la marcha. Puede ser la estabilización del defecto. Esto significa que el trabajo sobre el mismo tiene por definidad estabilizarlo, evitando que progrese y que así sus posibles consecuencias indeseables sean mínimas o nulas. Una cantidad significativa de alteraciones en las que se ven a diario son producto de las malas prácticas del errado, las que a su vez están basadas en la falta de formación profesional que actúa como errador. ¿A partir de qué momento las vidas del equino pueden y deben tenerse correcciones? Esto hace referencia al cuál es la edad de la primera corrección. La posibilidad de invertir con éxito con descebado o errado está ligada directamente al tiempo de término de osificación, particularmente en los defectos de dirección del dedo. Si tenemos en cuenta que este tiempo para que el dedo, que va de 5 a 6 meses a los 12 meses, veremos que es muy correcto para actuar, por lo que habría de invertir sin demorar dentro de su primer mes en los potrillos normales a los 15 días. En los defectuosos, con los potrillos que no provienen de laras, de lo que solo queda desear que los propietarios puedan enterarse o informarse sobre el rol e incidencia de los defectos para consultar a tiempo con el médico veterinario o herrador profesional. Proceder con potrillos es justamente a esta edad, potrillos recién nacidos, en la que se debería prestar mucha atención a fin de detectar alteraciones y mantener bien a estos animales, a los que normalmente, para el cual, una vez más, se impone la necesidad de que el herrador conozca estos aspectos. De lo contrario, es muy grande la posibilidad de ocasionar daño. En este caso, ocasionar daño significa el tratamiento indebido o intervención inoportuna o inadecuada de que se puede desviar un potrillo que ya está correcto desde el nacimiento. Al igual que los animales adultos, la evaluación previa a los potrillos es una etapa que no debe obviarse antes de tomar cualquier herramienta. Interesa remarcar la importancia de determinar si realmente el potrillo necesita asistencia o no, aspecto que debe ser manejado por el médico veterinario especialista o el herrador profesional o ambos. Otro aspecto a considerar es que, en esta edad, la salud del pie parte de los talones con base sólida, lo cual implica ranilla con buen volumen y barras correctas. Desconocer alguno de estos principios no solo lleva a pretender equivocadamente que los potrillos se vean derechos o correctos desde el primer día, sino intervenir innecesariamente con desvasados, dando origen a animales defectuosos. A los 2 meses ya es un buen crecimiento de la uña, por lo tanto pueden hacerse retoques leves, solo milímetros en los lados, que es necesario. Los talones se bajan, pero solo el nivel de las barras. La escofina es la herramienta de elección, con el auxilio de un cepillo suave de acero de bronce para higiene. Se buscará hacer un trabajo suave, dando forma al casco. La cuchara común de desvasar no debería ser usada nunca en estos animales con cascos aún frágiles. En casos severos, en los que este trabajo pueda ser insuficiente, puede recurrirse a las herramientas con extensión que actúan físicamente, direccionando fuerzas. Miembros anteriores estebados o chuecos para adentro. Cascos largos, herida de nudo por roce, herraduras de ramas truncadas. Examen del FS a corregir. Es uno de los aspectos más importantes dados en el correcto examen. Surgirá con claridad por las correcciones que deben hacerse, pero ello requiere, por una parte, instalaciones o lugares adecuados para hacer el examen. Esto incluye pisos nivelados, amplitud e iluminación suficiente. Por otra parte, se necesita hacer un examen minucioso de los miembros con los caballos correctamente parados. Ello permitirá detectar toda normalidad de ejes, alturas, inclinaciones, asimetrías, ángulos, paralelismos. Se impone luego un examen similar del miembro levantado. ¿Qué rol cumple el herrador? Es la pieza clave del aspecto importante a considerar.
Dado que es una exigencia sin alteraciones, por el mismo sea un profesional idóneo, el propietario debe comprender que no debe depositar un valioso capital en manos de alguien que ejerce su profesión de manera empírica. De igual manera, los establecimientos de cría debe dársele la importancia de este tema. Es muy fácil, por desconocimiento, lograr un potencial atleta. Asimismo, es necesario que el herrador y el médico veterinario puedan trabajar en estrechos contactos. Muchos problemas importantes se solucionaron entre ambos. Intervenir o no. Puede decirse que este interrogante encierra la importancia superlativa, ya que debe evaluarse si realmente el efecto o anormalidad presente reviste connotación suficiente para justificar nuestra intervención. Esto es, mal rendimiento del caballo, roces, alcances, forjado, remado excesivo, tropiezos sin estabilidad comprometida, pinzas largas o con talones bajos, desbalance del pie, etc. O si se trata de conformaciones aptitudinarias de la compensación que no están afectando a la actividad que desarrolla el equino, ni ocasionando alteraciones biomecánicas, o si las alteraciones tendrán precursión a la distancia en el corto plazo. Muchas veces no solo es conveniente sino necesario intervenir. Ocurre con mucha frecuencia que por desconocimiento se aplican a ciegas métodos o recursos que en la mayoría de los casos terminan empeorando la situación original con adicción a los otros trastornos con tendinitis o contracturas musculares severas. Evaluación. Esto es sinónimo de la prudencia al actuar. Si bien existen lineamientos generales para tratar los distintos defectos o alteraciones, es sumamente importante tener presente que cada caso merece ser evaluado de forma particular, o sea, es necesario detener la gravedad del defecto. Y en medida que el mismo está siendo causa de disfunciones secundarias, siempre habrá cosas que pueden y deben hacerse frente a un efecto por leve que sea. ¿Cuál es el objetivo del desvasado correctivo? El objetivo del desvasado correctivo es recortar los cascos o uñas en busca de su normalización, de proporciones, niveles, ángulos, inclinaciones y diámetros. Todo esto significa balancear el pie sobre la idea general básica de lograr que el defecto de la conclusión se distribuya uniformemente, a lo que evidenciará por el desgaste parejo del casco la herradura, sin precursiones perjudiciales a la distancia, lejos de los pies, en musculaturas articulares, ligamentos, articulaciones, ligamentos. Principios generales del desvasado correctivo. Teniendo en cuenta dichos anteriores, los principios de la preparación del casco a corregir deben tender a lograr una forma del casco lo más cerca de lo natural, extrayendo uñas de los lugares donde sobra y restando los lugares donde falta. En todo caso, se busca una simetría funcional y no meramente estética, que solo puede llegar a engañar al ojo a quien no conoce. Cuando con el desvasado no se logra lo necesario, habría que recurrir al auxilio de la herradura correctiva, con determinado detalle de corrección o uso de los suplementos. Es importante asimismo saber que los adultos no deben intentarse correcciones con herrado para revertir defectos que estén por arriba del nudo, articulaciones metacarpo-falangiana. En estos casos, el correcto desvasado dependerá, entre las cosas, de la correcta evaluación inicial a los defectos y alteraciones presentes. Herradura correctiva. El objetivo de las mismas es corregir algunos defectos de aplomo y las alteraciones de la marcha, que pudieran ser consecuencias de aquellos. La herradura correctiva puede usarse sola o combinada con el desvasado correctivo, con los suplementos o con ambos. Siendo muchos los defectos de lograr por las herraduras correctivas, su elección estará regida por efecto en cada caso. Deseamos obtener, a tal fin, existe una variedad importante de diseños y materiales. Existen herraduras altas de talones, bajas de talones, con biseles concéntricos o excéntricos, y extensiones adelante o atrás, cerradas o abiertas, con formas de bastón, con espesores y con anchos de rama distintos en la misma herradura, con clavos o sin clavos, con cuadratura en pinzas o falseos de apoyo. De esta forma se puede actuar sobre la marcha del caballo, modificando la trayectoria horizontal y vertical de sus pies al actuar sobre el punto de la ruptura de la marcha.
la flexión o extensión del miembro con la convexidad medial o lateral, aliviando la tensión en los tendores, flexores, etc. En todos los casos, el objetivo a lograr también con las cerraduras es que las presiones se distribuyan de modo uniforme sobre el pie del miembro en conjunto, en resguardo de integridad de tendones, ligamentos, articulaciones, músculos, etc. Conclusión. El herrado correctivo resulta una temática de mucha importancia para aplicar al equino en pos de su mejor función en el resguardo de la estructura anatómica del propio pie o otras cercanas o ajenas al mismo. Son muchas posibilidades de recuperar la acción de los miembros mediante las correcciones, siendo el desfasado normal causa de las importantes anormalidades cuando se lo practica indebidamente. Estas anormalidades deben solucionarse con el herrado correctivo. A tal fin, debe considerarse que puede pasar algún tiempo hasta que aparezcan alteraciones de las funciones. Por ello, cuando ocurre el panorama es distinto por cuanto ya estarán presentes aspectos clínicos que sacarán al caballo de su actividad, lo que significa mayores gastos, actividad deportiva o utilizará ausente y otros contratiempos. De ahí la importancia de contar siempre con un herrador profesional, quien a su vez interactúe con el médico veterinario. Asimismo, sumamente importante que quienes no saben de herrado general y correcciones en particular, se abstengan a hacer modificaciones en los cascos por los defectos reproducentes que seguro apreciarán. Finalmente, para quienes recién inician, queremos alentar a introducirse a esta temática tan interesante que solo aparecerá como difícil o compleja cuando no tiene como base el conocimiento de pie normal. Interesante, ¿verdad? Y para complementar esta información vamos con una entrevista a Antonio Moscoso, que desempeña la labor de herrador en el Hipódromo de Monterrico. Vamos con la nota. Nos encontramos con Antonio Moscoso. Él se desempeña como herrador dentro de nuestras instalaciones del Hipódromo de Monterrico. ¿Cómo estás? Contento. Bueno, en esta ocasión queremos hablar sobre el herraje correctivo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, el herraje correctivo ayuda mucho a cuando un caballo es desaplomado. ¿Qué quiere decir desaplomado? Desaplomado que tiene una mano más sentada, más baja y la otra tiene más levantada. ¿En qué caso se utiliza el herraje correctivo? ¿Desde qué edad? Bueno, eso se debe corregir en el criadero. Desde que nace, el herrador tiene que estar atrás del caballo y corrigiendo para que venga en perfectas condiciones. ¿Y cómo uno se da cuenta que necesita ese herraje? Porque, bueno, eso ya lo ponemos acá en el hipódromo, porque a veces vienen ya con problemas. Entonces hay un caballo que tiene una mano más baja y la otra más alta, entonces hay que ponerle un herraje corrector a una mano y a la otra normal. ¿No? ¿Por qué? Para igualarle. Cuando los caballos ya son más grandes es imposible corregir ese detalle, ¿cierto? Eso, tenemos un lapsus de 6 meses para corregir un potrillo desde que nace. ¿Qué otros tipos de herrajes usted tiene como para corregir al caballo? Herrajes, como usted ha visto en el taller, pues son herrajes ortopédicos. ¿Y cuál es la diferencia del herraje normal al ortopédico? El normal es de fierro, que es exactamente, no tiene problemas. Entonces el otro lado, la otra mano necesita un poco herraje recogido. Entonces, como usted ha visto antes que se le ha hecho a un caballo, entonces se le iguala. Al igualar, entonces ya queda el caballo normal. En caso que el caballo tenga un desnivel de lo que son las patas o manos, usted también tiene que colocar el herraje directamente con los centímetros para que se nivele totalmente con los dos, ¿no? Claro. Es como si fueran las zapatillas del caballo, ¿no? Así es.
Y en este caso, ¿cuáles las diferencias de la pata derecha con la pata izquierda en cuanto al herraje correctivo? Es simple, porque el caballo a veces del posterior derecho abre mucho, no tiene talones y la otra sí tiene. Entonces con un herraje ortopédico, a un solo herraje se le arregla. ¿Usted cree que es muy importante el trabajo del herrador para que el caballo pueda desempeñarse colocándole un buen herraje? Sí, trabajar en conjunto y sobre todo comunicar, cuando un problema tiene hay que comunicar al preparador. Entonces el preparador lo ve el defecto y entonces se actúa. ¿Y cada cuánto tiempo tienen que cambiar ese herraje correctivo? Ya, pues, si es para siempre. Si ya cuando el caballo ya está hecho, ya tiene ya 2 años, ya no hay nada que hacer, ya no se puede corregir, solamente con herrajes correctores nomás. Se le va dando su paso normal. ¿Y cada cuánto tiempo tiene que cambiarlo? ¿Cuánto dura el proceso? El proceso dura pues, prácticamente cada mes, antes de a los 25 días estar herrándolo para que no se desaplome. Y en el caso de los caballos indóciles, ¿qué métodos utiliza? El método es tranquilizarlos y ponerle pues si se necesita puro, se le pone el puro en el velvo. Y hay un momento también que el caballo reacciona, entonces ya se le quita el puro y el caballo se tranquiliza. ¿En caso extremo utilizan algún tipo de tranquilizante? Bueno, cuando lo van a operar también, pero a veces hay caballos que necesitan también tranquilizante, pero hay que pedirle permiso al preparador. El preparador tiene que estar viendo si es factible ponerle o no. ¿Usted también cuenta con un tipo de ayudante en casos de que el caballo sea muy indócil? Ayudante sí, con el variador y una persona más que esté al tanto de lo que alguna cosa puede pasar. ¿Los clavos que utilizas en el herraje ortopédico, qué tipo son? ¿Son los normales o...? Normales son normales, hay de distintos números, llámese el 4 y el 5. Y el 5 es para caballos de caballo de salto. Y el 4 es especialmente para los caballos de carrera, por lo que son más finos. Porque si se le pone el número 5, automáticamente se le daña toda lo que es la córnea del casco. Y comienza a salir sangre a veces. Claro. En caso de que el caballo tenga sangrado, ¿ustedes ya no le están herrando el caballo? ¿Dejan un tiempo que no tenga herraje o cómo lo solucionan? No, el caballo siempre tiene que, si mientras está en actividad, tiene que ser herrado. Mientras no esté en actividad, la cosa va bien. Que estaba cerrando el caballo, estábamos observando que le estás nivelando la ranilla. Claro. ¿Eso qué tiene que ver con el cuidado del herraje correctivo? ¿Qué pasa? De que cuando el caballo la ranilla es demasiado pobre, automáticamente el caballo no pisa al desnivel. Entonces a veces pisa algo duro y siente. Pues la ranilla la ranilla no se puede cortar por ningún motivo, solamente lo que sobra, un poquito. Es la base fundamental del casco. Es que bombea para que el crecimiento del casco. ¿Y una anécdota que nos puedas contar acerca del herraje correctivo? Hay un montón. Una de ellas, la que más te acuerdes. Que me recuerde, fue con un ganador de caballo galeno. Tuvo un problema de cuarto, que se le salió un cuarto y estábamos prácticamente a un mes de la carrera. Así que todos los días yo iba a verificar, a ver al caballo, echarle su penicina y trabajar con el caballo todos los días. Y ganamos el Ortiz Ceballos y ganamos el derby. Mire, qué bien. ¿Y otra más que te acuerdes así, una significativa? Una significativa, apenas he ganado como herrador 20 derbis. Felicidades.
Ese es un logro que de verdad vale la pena contar. Muchas gracias por la explicación, ha sido muy amable. No, al contrario a usted por su entrevista, les agradezco bastante. Lastimosamente hemos llegado al final de Galope de Salud. Esperemos que haya sido de su agrado. Hasta la próxima. Permiso.